Seguimos aquí en la banda cambiaria, Álvaro, y como venimos realizando a lo largo del programa, un poco analizando el resultado de las elecciones del último domingo, de las PASO, de las primarias, que bueno, todavía han dejado un resultado por ahí inquieto o han inquietado al poder, al Ejecutivo Nacional, y de alguna manera han puesto en cuestión también la forma en por qué se votó de esta manera, ¿no? Bueno, a lo largo del programa estamos tratando de analizarlo desde los distintos sectores, desde los movimientos populares, también desde los distintos sectores de la economía, y hemos convocado también aquí a esta mesa de trabajo al vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, abogado conocido de la casa, a Jorge Elizondo, a quien saludamos. Hola Jorge, Álvaro Torrilia, Hola. Sandra Sicari te saludan. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, un gusto. Un gusto para ustedes. Jorge, gracias por atendernos, un gusto para nosotros muy, muy grande. ¿Qué análisis haces desde el movimiento sindical, desde los trabajadores, desde el ámbito en el que vos recorres habitualmente, del resultado de las elecciones? Bueno, yo creo que son resultados adversos para un gobierno de carácter nacional y popular. Son un resultado adverso para los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores nucleados en los sindicatos, pero también para aquellos trabajadores que no están nucleados en sindicatos, que están en una situación irregular, en negro o en gris, como decimos nosotros, como monotributistas, como pasantes, a través de diversas formas de precarización que están atravesando en este momento. Yo creo que como consecuencia de la política neoliberal desarrollada en los 4 años del 2015 al 2019, y bueno, agravados por la pandemia, ¿no? Agravados por el resultado de la pandemia. Indudablemente que esperábamos otros resultados. Pero tampoco considero que sea una catástrofe irreversible. Yo creo que hay que tener en cuenta que son las PASO, que no son las elecciones que se van a realizar en noviembre. Es un paso lamentablemente adverso, pero yo creo que es una advertencia también para realizar los cambios que son necesarios para mejorar la situación, la calidad de vida y las condiciones de trabajo de aquellos que indudablemente deberían haber votado, y muchos de los cuales, varios millones, que ni siquiera fueron a votar. Que yo creo que eso es lo más grave, ¿no? 2.700.000 trabajadores, quizás precarizados, que ni siquiera fueron a votar, o que se inclinaron por otras opciones. Yo creo que el crecimiento de la derecha es indudable, pero no el crecimiento de Juntos por el Cambio, que no ha crecido electoralmente, sino que hay crecimiento de algunos sectores de derecha, que aquí en la provincia de Santa Fe no tienen demasiada importancia, pero sí la tienen en la capital federal e incluso en la provincia de Buenos Aires. Es lamentable que justamente esto se produzca cuando arrecian los proyectos antiobreros y antipopulares de aquellos que se expresan a través de Juntos por el Cambio y otras expresiones de la derecha argentina. ¿Vos te hace referencia, por ejemplo, a este proyecto de eliminar las indemnizaciones por despido, por ejemplo? Exactamente, que no es nada nuevo. Miren, yo creo que es importante recordar que ya en el 2017 Macri intentó hacer aprobar un proyecto de fondo de cese, de creación de un fondo de cese, aunque establecía que tenía que ser acordado en negociaciones paritarias o negociaciones colectivas entre los sindicatos y las empresas. Aquí después ha aparecido el proyecto de Roberto Labaña, allá a mediados del 2020, cuando propuso una reforma laboral post-pandemia, con un doble régimen, respetando la situación de los empleados actualmente registrados, con indemnización, pero creando un sistema nuevo para ser aplicado a los que están desempleados o trabajan en negro, similar al de los trabajadores de la construcción, y eliminando la indemnización por despido arbitrario. Después, el proyecto
del llamado seguro de garantía, tomando como ejemplo, dicen, la mochila austríaca, ¿no? La famosa mochila austríaca, sin explicar bien de qué se trata. Un seguro de garantía de indemnización como instrumento, como fondo de capitalización que permite indemnizar con remuneraciones mensuales a los trabajadores en relación de dependencia ante eventuales despidos, cese de actividades. Bueno, esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá ni siquiera se garantiza a través del fondo de cese, este fondo de cese que se construye a través del aporte de los empleadores, un aporte que iría entre el 8% y el 12% de la remuneración bruta de los trabajadores, con el cual se pagaría las indemnizaciones, el equivalente a las indemnizaciones por despido, pero que no alcanzan y que no van a alcanzar de ninguna manera para cubrir lo que representa una indemnización calculada en base a los lineamientos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Mejor remuneración mensual normal habitual multiplicada por los años de servicio o fracción mayor de 3 meses. Es decir, no se preocupan por eso, porque la verdadera preocupación es eliminar toda protección contra el despido arbitrario, es decir, establecer el despido libre, es decir, que el empleador tenga las manos limpias, las manos libres para despedir, para contratar, es decir, flexibilidad de salida y flexibilidad de entrada también, ¿no? La contratación y el despido sin ninguna indemnización. Ese es el objetivo. Y crear un mercado del trabajo, así lo dicen y así lo han dicho en Europa, un mercado de trabajo flexible, ultra flexible, que permita la entrada y salida de los trabajadores, de manera tal que esto implicaría la generalización de los contratos temporarios, por una parte, y la destrucción de los sindicatos. El objetivo es clarísimo, lo que pasa es que normalmente nosotros estamos acostumbrados a veces a ver el efecto inmediato y no lo que viene después, y los verdaderos objetivos son esos. Ya en Europa ya en el año 2006, la Comisión Europea había planteado la necesidad de buscar un proyecto basado en la flexiseguridad. No es novedosa para nada, primero en Holanda, después en Austria. Lo que no dicen muchos es que en Austria, esta mochila, llamada mochila austríaca, vino a reemplazar un régimen de despido que se basaba en la indemnización que se calculaba en función de 5 días de trabajo multiplicado por los años de servicio. Entonces, ahora resulta que la mochila austríaca es el 1,53% sobre la remuneración bruta de los trabajadores. Realmente una cosa absolutamente mínima, ¿no? Y es importante que esto es no solo violatorio para nosotros del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la protección contra el despido arbitrario, sino que se universaliza un paradigma productivo basado en el carácter temporario de los vínculos laborales, en la posibilidad de entrada y salida. Entonces los trabajadores se convierten en solicitantes de empleo, mientras que los empresarios, en búsqueda de mano de obra, abastecen una oferta de empleo. A los ojos de los voceros, diría, paleontológicos del liberalismo económico, como los que vemos a diario en los medios hegemónicos, les permite aparecer como benefactores de la sociedad. De esta forma el trabajo deja de ser un derecho y una experiencia colectiva para convertirse en una oportunidad individual. Los sindicatos solo tendrían como objetivo asesorar a los trabajadores sobre las oportunidades que el mercado de trabajo les brinda. Como una agencia. Exactamente. El derecho del trabajo, tal como lo conocemos, dejaría de existir, ya que difícilmente podría ser calificado como tal a este derecho laboral de nuevo tipo. Incluso Pietro Ichino, uno de los propagandistas, jurista italiano, propagandista de este sistema, dice que el sujeto del derecho del trabajo ya no sería el trabajador, sino que el sujeto de este nuevo derecho serían los mercados flexibles, ¿no? En los mercados de trabajo flexibles, ¿no? Tratando de asegurar la competencia entre los trabajadores mismos. O sea, en lugar de ser un colectivo laboral, en lugar de
forjarse el concepto de clase a través del trabajo y la solidaridad, tendríamos trabajadores adaptados a esta flexibilidad, a esta maxi flexibilidad, y esto se compensaría con una cierta seguridad en cuanto a las prestaciones por desempleo. Y por eso, el señor, en estos dos proyectos, el proyecto del señor Martín Lustó, habla directamente del fondo de cese, no habla de seguro. Habla de un fondo de cese que tendría que ser administrado por la ANSES, ¿no? Un fondo de cese que se alimentaría exclusivamente de los aportes que hagan los empleadores. Esto sería bastante complicado y creo que poco viable incluso también para realizarlo en la práctica. Uh-huh. Esto implicaría también, de alguna forma, si se piensa que se va a poder pagarle a los trabajadores hasta que consigan un nuevo empleo, es imposible, absolutamente imposible, y mucho menos pretender que a través de eso se pague el monto de una indemnización por despido como existe actualmente. Yo creo que esto es muy grave y que creo que tiene que merecer el rechazo de las organizaciones sindicales en bloque. Lamentablemente no todos se han pronunciado, sino que algunos sí lo han hecho con mucha fuerza. Se espera que la CGT emita un comunicado en el sentido de rechazar esto y de que se convierta en uno de los objetivos fundamentales de la lucha de los trabajadores, conjuntamente con otros objetivos. El objetivo de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 36 semanales, algunos dicen 40, el proyecto del compañero Yasky habla de las 40 horas semanales, el proyecto de la compañera Claudia Ormaechea, diputada y además miembro de la dirección de la asociación bancaria, promueve las 6 horas diarias y 36 horas semanales. Esto se ha comprobado en el mundo, se ha comprobado en los países donde se ha adoptado, que de ningún modo, desde ningún punto de vista implica un descenso de la productividad, sino todo lo contrario, y que por otra parte todos sabemos que esa reducción de la jornada es posible hoy con el avance tecnológico y que me permitiría una mayor calidad de vida de los trabajadores y la posibilidad de tener más tiempo libre como para poder desarrollar otro tipo de actividades, de tipo de formativo y la participación gremial, la participación en la política, todo eso que de alguna manera fue el objetivo de los que en su momento lucharon y dieron su vida por las 8 horas de trabajo a fines del siglo XIX. Estamos muy atrasados en Argentina desde ese punto de vista. Estamos con una ley de 8 horas diarias y 48 horas semanales que viene de 1929. Es decir, casi 100 años, con un régimen que corresponde realmente a otra etapa del capitalismo. Hoy es posible pensar en una jornada de 6 horas de trabajo o 36 semanales. Jorge, te relaciono esto que estás diciendo con lo que veníamos hablando también del tema de las elecciones y de la política, digamos, ¿por qué de alguna forma terminan reteniendo votos sectores que proponen justamente el sentido contrario en esto? Ahí hay un problema de cómo en la mente de cada trabajador se resuelven estas discusiones, problemas de organizaciones sindicales, de articulación de las organizaciones sindicales con el sector político. ¿Por qué parece que la agenda la terminan imponiendo los otros sectores, no? Yo creo que porque existe un grado enorme de despolitización dentro de la masa de los trabajadores y precisamente mucho más en el caso de los trabajadores precarios, que abarcan aproximadamente casi el 50% de la fuerza de trabajo. No nos engañemos, no hablamos solamente de los trabajadores que figuran como trabajadores en negro. Uh-huh. Me refiero a los trabajadores que figuran contratados por otras formas de contratación que corresponden no al derecho laboral, sino al derecho comercial.
o los monotributistas, o los pasantes, las diversas formas de precarización. Obviamente que el trabajador precarizado, si no tiene un grado de información con respecto a este tipo de proyectos, desconoce totalmente el sentido de los proyectos que plantean los que conforman Juntos por el Cambio y otras opciones de la derecha más reaccionaria. Obviamente que es un trabajador despolitizado, sin formación, bueno, en este momento puede ser tranquilamente, bueno, incluso hasta se puede llegar a entusiasmar con algunas propuestas, que en definitiva no son propuestas, son gritos destemplados, por lo general, que tienden a generar odio, que tienden a generar precisamente que llegan a la situación de terminar votando en contra de sus propios intereses. Esto no es nada nuevo, esto ha ocurrido, ocurre en Europa también, es decir, la derecha se basa concretamente no en racionalidades, en explicaciones, en fundamentar sus propios proyectos, sino que por lo general se basan en llamados a la irracionalidad, ¿no? Y simplemente, bueno, las consecuencias de la situación económica creada por el propio neoliberalismo y por la propia situación creada por la pandemia lleva a una situación bueno, es decir, la persona que no consigue trabajo, la persona que en este momento no puede trabajar, la persona que gana un salario mínimo, un poquito más que un salario mínimo, no llega a fin de mes, no puede sobrevivir, no puede subvenir a sus necesidades básicas. Esto es elemental. Entonces, para una persona que no tiene trabajo, que alguien le diga, mira, te vamos a contratar, pero eso sí, si te echamos no vas a tener indemnización, pero vas a tener un fondo, ese fondo lo vas a tener. Cuando te vayas, cualquiera sea el motivo por el que te vayas, sea por renuncia, por acuerdo de parte o por despido, vas a ir y vas a cobrar esto, vas a tener esto, tenés esto garantizado. Ahora, ¿qué es lo que tiene garantizado? Y bueno, monedas, por supuesto, ya sabemos, y en una economía inflacionaria, percibir esa mochila o ese fondo de desempleo o ese fondo de cese van a ser monedas, ¿no es cierto? Desde ningún punto de vista podemos hablar de que va a ser una protección contra el despido arbitrario. El problema es el grado de desocupación y de subocupación que tenemos todavía y el grado de precariedad. Sí. Jorge, digo, en ese sentido, y yendo un poco también a recuperar la agenda por ahí a lo mejor que generó este golpe electoral para el gobierno nacional, debe estar en forma urgente este tema de no solamente generar empleo, sino empleo de calidad. Por supuesto. Generar empleo de calidad y esto no se genera solamente en función de la reactivación económica que evidentemente existe. La reactivación económica por sí misma no genera empleo de calidad. Para que exista empleo de calidad hace falta que el Estado intervenga. Es necesario que el Estado plantee concretamente las condiciones del empleo. Es decir, no basta a veces con la propia negociación colectiva, no basta a veces con los convenios colectivos, porque los salarios de convenio tampoco alcanzan para vivir. Entonces es el Estado el que tiene que adoptar algunas medidas que no pueden esperar ni siquiera las paritarias. Por eso yo estoy de acuerdo con la posibilidad de que el Estado establezca aumentos salariales por decreto. Alguna vez ya Néstor Kirchner en su momento, no nos olvidemos, en 2003, 2004 hubo varios decretos sucesivos de aumentos salariales sin esperar las paritarias. Por supuesto que las paritarias tienen que ser el centro fundamental, ¿no es cierto?, de la disputa entre capital y trabajo a los fines de buscar acuerdos que sean favorables para los trabajadores, pero creo que el Estado también tiene que, así como aumentar el salario mínimo, pero sabemos que los que cobran el salario mínimo y deben conformarse con el salario mínimo son solamente
aquellos que no están encuadrados en convenios colectivos de trabajo. Todos sabemos que los salarios básicos de los convenios son superiores, generalmente son superiores al salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil alcanza a 300.000 trabajadores solamente en el país, pero hay algunos otros que no están reconocidos como trabajadores, que están en la actividad productiva de alguna forma, pero que figuran con otro tipo, contratado a través de otro tipo de figuras, ¿no? Y que cobran menos que un salario mínimo. También tenemos que tener en cuenta eso. Y eso yo creo que requiere una actividad concreta del Estado destinada no solamente a que los salarios superen el nivel de inflación, sino que de alguna manera se recupere el salario perdido durante la etapa que se inició en el 2015. Los trabajadores perdieron no menos que un 25% o 26% del nivel salarial que existía en ese momento. Pero si lo medimos en dólares, hoy el salario representa menos de la mitad de lo que se percibía en el año 2015. Claro. Y esto fue una consecuencia. Esto no, la pandemia no permitió recuperarlo, ¿no es cierto? Y la acción de los sindicatos solamente hasta el momento lo que ha podido es lograr un cierto equilibrio, claro. Evitar que caiga más todavía, claro. Evitar que caiga más todavía. Entonces ahí está una de las cuestiones fundamentales. Yo creo que los sindicatos tienen que jugar un papel mucho más activo en esto, me parece que un papel, diría, más agresivo en cuanto a la recuperación salarial. Y hablamos de recuperación salarial, y no solamente de que el salario supere los niveles inflacionarios, no solamente eso, sino ir recuperando el nivel salarial. Teníamos el salario más alto de América Latina, al menos de América del Sur, salario más alto. Hoy tenemos el salario más bajo, medido en dólares, sí. Son salarios, por eso no se comprende hasta qué punto se puede hablar de que no va a haber inversiones porque existe un derecho laboral rígido que necesariamente hay que reformar a los fines de que las empresas no se vean permanentemente desafiadas por una supuesta acción laboral o una supuesta acción judicial que lo lleve a una situación de quiebra a la empresa o de insolvencia por el hecho de que existan juicios laborales. Yo tengo experiencia en esto, tengo más de 40 años de experiencia como laboralista. No conozco ninguna empresa que haya quebrado por los juicios laborales. No conozco ningún caso. Y además, si tenés en cuenta, por ejemplo, los niveles salariales que tenemos en este momento, una indemnización, desde ningún punto de vista significa una carga demasiado grave para las empresas, desde ningún punto de vista. La indemnización es algo que se puede pagar tranquilamente, sin ningún inconveniente. Por eso creo que aquí existen objetivos políticos, además de económicos, claro, que muchas veces los sindicatos no lo ven. Y el objetivo político justamente es la reducción del poder sindical. Y consideran que en la Argentina el papel jugado por los sindicatos es demasiado importante en América Latina, y es verdad, en América Latina, digamos, la fuerza de los sindicatos que se da en nuestro país no se da en otros países. En Chile, por ejemplo, o en Brasil, por ejemplo, los sindicatos no están organizados por actividad, en muchos casos están organizados por empresas. Entonces, el gran capital, la gran burguesía, sueña con un país donde no existan los convenios por actividad. Jorge. Donde el trabajo sea temporario y no por tiempo indeterminado, como es la regla de acuerdo a nuestro derecho laboral, ¿no? Y que los convenios sean por empresa. Jorge, la verdad que podríamos seguir hablando horas de esto, pero bueno, se nos va el programa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras y por supuesto por el análisis que podés hacer junto a nosotros. Gracias, hasta la próxima. Y a disposición. Como siempre, gracias, muy amable. Un gran abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Así pasaba Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Rosario.
Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.